vengo a compartir un pequeño fragmento de uno de los capítulos del último libro que he leído, el libro de los secretos descubiertos. Maravilloso, como todos los libros que abro de esa magnífica colección que heredé de mis padres. Grandes tesoros con una sabiduría extraordinaria. Y bueno, todo el libro es extraordinario y os lo compartiría entero. Pero bueno, como sabéis, voy sacando relatos, extractos de él y voy compartiendo. Este va a ser muy breve, pero me encantaría que estuvieseis atentos porque hay muchas de las cosas que se hablan en estos días, sobre todo en este último año, que este libro fue escrito en 1964, estamos en 2021, y puede ser que incluso dé respuestas a muchas de esas cosas que hoy se están hablando y que mucha gente cree que son conspiraciones y fábulas y cosas. Pero no podemos olvidar una cosa, que existe más el mundo etérico y mágico que el visible, pero se nos desconecta de muchos modos. Pero realmente, ¿puedes ver el aire que respiras? No, ¿verdad? ¿Puedes ver cómo funciona tu organismo? No, ¿verdad? Pero funciona y tú respiras. Voy a la lectura. Que estéis muy bien. Brujos y matemáticos. La magia y la brujería, como todas las ciencias, tienen sus iniciados y sus creyentes crédulos. Uno se sentiría tentado de decir, con los racionalistas, que la razón y la ciencia han matado el empirismo, lo cual es relativamente cierto, pero lo misterioso, desconocido, que aún no ha encontrado explicación, resiste a los ataques bruscos y violentos de los ignorantes. Además, la magia es una necesidad natural del hombre oprimido, y la primera de las ciencias en el orden jerárquico. Que nadie se llame a engaño. No queremos defender absurdas supersticiones y prácticas infernales, tan vanas como ridículas. Sí estudiar el esoterismo válido, cuyo alcance social es aún más conocido. El erudito Alfred Maury afirmaba que la magia fue la primera forma que tuvo de revestir el instinto científico de la humanidad en su origen, pidiendo prestado a la naturaleza el poder de sus secretos. Para los iniciados, esta definición, por favorable que sea, no representa más que la explicación exterior de un misterio que bebe su esencia en nuestra génesis. Por otra parte, la magia es inseparable de la Biblia, de la religión y de la filosofía. Impregna el Talmud, la Cábala y todas las bases de nuestro conocimiento tradicional y literario. La mujer iniciada, número 1. Los hombres de la humanidad primordial eran solo elementos de una horda casi salvaje cuando aterrizaron los ángeles llegados del cosmos. El libro de Enoch cuenta que la primera preocupación de estos viajeros del cielo fue ligarse entre sí mediante execraciones, es decir, que subieron a la montaña del juramento, en Armenia, y concluyeron un pacto satánico que no podía ser roto, so pena de las más terribles represalias. Es preciso señalar que la execración ritual debe ir acompañada de maldiciones y su naturaleza siempre es maléfica. Así pues, hubo formación de un verdadero círculo mágico y después de ese acontecimiento, Sanjazá, el jefe de los rebeldes, es invocado con frecuencia en las conjuras mágicas. Luego los ángeles eligieron esposas y sigue el libro de Enoch. Las cortejaron, cohabitaron con ellas y les enseñaron la brujería, los encantamientos y las propiedades de las raíces y los árboles. Les enseñaron también el arte del maquillaje y de emplear las piedras preciosas y toda clase de tinturas. Henos aquí, pues en el alba de la humanidad en plena magia,
con mujeres iniciadas a la ciencia que anteriormente era desconocida en esta tierra. En el terreno del más puro racionalismo, sería arbitrario no querer conceder ni crédito ni interés a lo que constituyó el primer conocimiento de los seres humanos, y no resulta paradójico decir que la primera ciencia que existió fue la magia, cuyas dos ramas principales son la brujería y la ciencia experimental clásica. De ese modo, vemos ahora en qué consistió la enseñanza secreta de la Cábala, en donde encontramos, por lo demás, el nombre del libro de Enoch, mencionado como la fuente primaria de toda revelación. El Talmud y la Biblia conceden por su parte una gran importancia a la magia, base oculta de los escandinavos y los celtas, cuyo centro esotérico, dirigido exclusivamente por mujeres, se encontraba en la isla de Sein. Esta iniciación femenina de los primeros tiempos interfiere probablemente con el mito del paraíso terrestre, en donde Eva, la conocedora, escuchó a la serpiente y eligió el libre albedrío, que es una especie de rebelión inteligente contra los rigores del determinismo. El sabbat de los pobres. En realidad, la magia y la brujería son rebeliones declaradas contra las dictaduras, sea de la religión, sea de la sociedad. Dios ha dado a unos riqueza y abundancia, condenando a otros demás al hambre y a la miseria. Entonces, interpretamos aquí el sentido profundo del fenómeno citado a los enciclopedistas. Para castigar a Dios por su injusticia, el pueblo reniega de él y adora al diablo, su enemigo. Igualmente, para los desgraciados que acudían a ella, el sabbat era la fiesta, que venía después de la dura labor de la semana. Era la ronda desenfrenada que sucedía a la desesperación, pero esta apariencia ocultaba una verdadera conspiración. Si bien la mujer se ofrecía al que se llamaba Satán, renegando del Dios que le había dado solo miseria y privaciones, el hombre entreveía algo más que un placer pasajero y brutal. En el sabbat había a su lado seres miserables como él, descontentos, locos de desesperación y de rabia, y de esas fiestas demoníacas salió más de una de aquellas revueltas terribles que estallaron después del siglo XII. A partir del año 1300 comienza la Misa Negra, que más tarde conducirá al levantamiento de los campesinos y la jacquerie. Es interesante señalar que la jacquerie estalló en el mismo día del Corpus, el 28 de mayo de 1358. En cuanto a los sabbats de aquella época, reflejan claramente el carácter político que algunos historiadores timoratos han omitido subrayar. El altar de la ceremonia estaba dedicado al gran ciervo rebelde, al viejo proscrito, injustamente expulsado del cielo, al espíritu que creó la tierra, al maestro que hace germinar las plantas. Se trata realmente de un motín, así como de una condena procedente de la gente oprimida, agobiada, hambrienta de pan y justicia, y que como último recurso se volvían hacia Satán, del que no podían esperar mayor tormento que el suyo. Esta revuelta la encontramos nuevamente en la actualidad, en las sociedades satánicas y luciferinas, y remontando el curso de los milenios entre los propios hebreos, cuando, por ejemplo, cansados de esperar a Moisés en conferencia con el Señor en el Sinaí, confeccionaron el becerro de oro con sus pendientes. En el libro del Éxodo. En la Cábala, dos ángeles simbolizan la rebelión de la materia contra el espíritu, pero también el pueblo contra el arbitrario, el Samael blanco, ángel del castigo, y el Samael negro, ángel de las catástrofes. La fatalidad de la magia es evocada ahí a través de una curiosa y profunda imagen. Los errores son cortezas que envuelven la carne de verdad, de la verdad. El Talmud se refiere abiertamente al conocimiento superior para revelar métodos de brujería y curaciones milagrosas que de hecho son empirismo en el sentido literal de la palabra. Tan ilustres precedentes, así como la alta anterioridad de la magia, sobre todo los conocimientos intelectuales del hombre, hacen que esta ciencia primordial merezca ser estudiada con mayor atención.
Debido a su empirismo, algunos sabios aparentan respecto de ella una reticencia y una ceguera tan injustos como vanas, ya que nos parece fuera de duda que tras su evasión espectacular y digámoslo magistral, la ciencia experimental desembocará en el futuro próximo de un encuentro inevitable con un gran antepasado, la magia trascendente, la de los maestros y no la de los ángeles cosmonautas. Ciencia y magia trascendentes de las que la Cábala, el Talmud y la Biblia nunca han atravesado su corteza para permitir que aflore la carne. Satán dirige el baile. Existe un misterioso desconocido que nos intriga y un misterioso desconocido que nos favorece. El dictador, el político en la tribuna, el sacerdote ante el altar. Practican una magia de encantamiento cuyo sobre las muchedumbres ellos conocen. El brujo, al que antaño se llamaba el matemático, tenía su círculo mágico, el cual, modernizado por el sabio llamado racionalista, se ha convertido en la onda concéntrica de radio y de televisión. Como los emperadores de Roma antigua, como Calígula, como Nerón, los jefes del gobierno, encantan y usan la magia del verbo, la imagen hipnótica, así como subterfugios diversos para hechizar a los ciudadanos. El receptor de televisión es el viejo espejo mágico de los brujos, en el que aparecen a una orden los sucesos que se desarrollan o se han desarrollado en el otro extremo del mundo. Magia fantástica, magia negra con sacrificios humanos. Se asesina a un presidente en el Consejo de Japón. Se ve la hoja brillar en las manos del asesino. Se asesina a un presidente en Texas y se inmola a su asesino delante de nosotros. Bastaría un gesto por nuestra parte para que las imágenes alucinantes regresaran a la nada. Pero este gesto no lo hacemos. Pues tras esos homicidios necesitamos el espectáculo de otros homicidios, de montones de cadáveres, de trifulcas, Maden y Nusa, de hombres que luchan contra la tempestad, contra la inundación, contra el incendio. ¡Cuánta magia! ¡Cuánta magia diabólica ver! Resucitados risueños bromistas a los difuntos conocidos y desconocidos, a los que a veces uno ha acompañado a su última morada. Los tiempos de la brujería. El hombre manda en la tierra, en los animales en el cielo. Apacigua, canaliza las tempestades, provoca el rayo, la lluvia, la caída de la nieve, el terremoto. Hace brotar de las entrañas de la tierra erupciones 1000 veces más terribles que la del monte Pelé, del Vesubio o del Etna. La alfombra voladora. Sputnik se hunde en el cielo a la conquista de las estrellas. La bala de la metralleta es la maldición transmutada en acero. Y el relámpago mortal, la luz instantánea que brota electrónicamente como fuego del infierno. Las puertas se abren magnéticamente ante nosotros, sin que tengamos siquiera que decir ábrete sésamo. Y todo se materializa a partir de una idea. Un poderoso brujo piensa y de su frente sale en acero, en tungsteno, en circonio, prodigiosas máquinas capaces de fabricar otras máquinas. Todo se hace a través del encantamiento y como antaño en el Sabbat, los adeptos, las masas iluminadas de nuestro siglo, se extasian, se agitan, se transfiguran cuando en el espejo mágico aparecen los demonios sucubos e incubos, que son los grandes artistas, el musical, las estrellas de la danza clásica, los stars de cine y sobre todo los ídolos de los jóvenes. Las sesiones de magia del espejo son organizadas por un ministerio oficial del gobierno, bajo la égida del presidente, Satán, asistido por 600 asesores, los demonios, puesto en onda por productores y realizadores, los brujos.
El hechizo puede alcanzar el trance, la crisis, la epilepsia y la histeria declarada. Todo esto, que en efecto es magia satánica en el sentido riguroso de la palabra, se ha hecho posible merced a una íntima colaboración, una comunión espiritual que va del sabio al empleado de gasolinera convertido en estrella del canto y al mozo de charcutería transformado en ídolo. Lo más extraordinario de este asunto es que el sabio del laboratorio, como un homólogo del círculo mágico, el bailarín Yeye, sostiene obstinadamente que no cree en la magia, en el diablo y en los demonios. En definitiva, algunos paralelismos establecen la evidente correlación. Al igual que el matemático es en la reunión diabólica, el sabio tiene una actitud digna y embarada, como los oficiantes y los brujos del sabbat, los adoradores de ídolos. Arremangan sus faldas o se disfrazan de hombres, bailan con los pies desnudos y lanzan gritos incoherentes y alaridos histéricos. En nuestro universo moderno, entregado al satanismo, la magia negra ha tomado una gran forma, aguda y endémica, cuya única característica nueva es renegar de su naturaleza. Antaño, en la época del oscurantismo, el problema era lo contrario. No había brujería y todo el mundo creía ir al sabbat. Quien quiera ver, verá. Quien quiera oír, oirá. Quien quiera entender, entenderá. Un resumen. Fantástico. Hasta pronto. Pronto volveré a leeros algo más. Este libro es fascinante. Incluso para los que piensan que lo mismo deliro o pienso extraño. Simplemente miro más allá. Hay mucho donde mirar. Un beso enorme. Buenas noches. O buenos días o buenas tardes. Ahora voy a contar algo, así muy brevemente, con esto que acabo de decir, que era el saludo que daba el protagonista del show de Truman. Volvemos al cine y a la televisión, como acabo de hablar. Saludaba todos los días sin saber que había una cámara grabando toda su vida y que todo era un guión. Imaginaros todo lo que pasó cuando descubre que el amor de su vida no es el amor de su vida, que su trabajo no es su trabajo y que su vida no es su vida. Atentos con todo lo que sucede en el mundo. Durante más de 20 años tuve repetidas entradas al show de Truman. Hoy entiendo por qué. Un beso enorme. Ahora sí. Hasta pronto. Cuidaros mucho. Os amo.